bueno, ahí si tocan, ahí abre, ¿no? Ok, bueno, pues dejen que pase el comercial ahorita. ¿Sí? Uh-huh. Ya sabemos que es un buen gas, ¿sí? Ok. Bueno, pues vamos entonces. ¿Ya se fue Delia? ¿Llegaron los niños? Sí, llegó Caleb. Ah, ok, sí, de acuerdo. Bien, pues acuérdense que estamos viendo principios fundamentales de la salvación a través de la gracia mediante la fe, ¿verdad? O sea, hay 1000 teorías, 1000 formas equivocadas a través de todas las religiones que piensan cómo se salva, cómo debe salvarse una persona. Pero lo que estamos viendo aquí es la palabra de Dios y son los principios y la claridad de la verdad de cómo estableció Dios a través de Cristo nuestra salvación, ¿sí? Cómo es la gracia, cómo es la fe, cómo es la obra redentora de Cristo para todos los seres humanos que al creer esto, al reconocer esto, pueden pasar de muerte a vida y de condenación a justificación, de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, de ser hijos, suena fuerte, pero así lo dice la palabra, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, de estar engañados a conocer la verdad que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿verdad? De dejar de ser religiosos y moraloides o moralinos para ser espirituales en la vida, ¿verdad? Para dejar que el Espíritu fluya, nos guíe, y entonces ese fluir nos va a transformar para que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos ha dicho esto y Él fiel es el que lo hará, ¿verdad? Entonces es nuestra comunión la que nos mantiene con un fervor, con una confianza, con una fe, y no quiero que en nuestras vidas esto se vuelva una costumbre, un debo de hacer, no, que al contrario sea lo que te avive, lo que forme convicciones en tu vida, para entonces cuando tú estés así bien lleno de esta verdad, de este gozo, es tan natural hablarle a otra persona, porque estás convencido, porque estás en gozo, porque tienes paz, porque ves cómo tus problemas y tu vida las resuelve Dios. Entonces es algo tan real, tan vivo, que de manera natural, obviamente, pues vas a hablarle a los demás, ¿no? No es una carga, no es un mandato, sino es una convicción que se aviva en tu corazón. Y pues lo primero que es, oye, si alguna medicina te sanó, te aseguro que se la recomiendas a todo mundo, ¿no? Es exactamente de esa forma como Cristo quiere que tú y yo entendamos nuestra salvación. ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos? Aquí hemos dicho a lo largo de la sesión pasada que el problema a través del cual esta verdad choca con los seres humanos es que no se consideran pecadores. Es increíble, ¿no? O sea, se pueden considerar religiosos, morales, moralinos, se pueden hasta devotos, ¿no? Pero tú le dices, oye, es que tienes que entender que eres un pecador, ¿no? Es ofensivo, ¿no? Pues ¿cómo que voy a hacer? Oye, pues si yo a lo largo de mi vida, yo sí conozco gente bien mala, yo no soy tan malo. O sea, siempre la teoría de la comparación, ¿no? Oye, no, pues, ok, yo no me comparo con nadie, pero ¿qué crees? Si yo peso lo malo de mi vida y peso lo bueno que yo he hecho, no, pues oye, la ley de la balanza dice que yo no debo ser tan malo, ¿no? O sea, un montón de falsedades, de mentiras, verdades a medias, que distraen del camino de la verdad a todos los seres humanos, ¿sí? O de plano puede ser, como es la teoría del péndulo, ¿no? O sea, los que se autojustifican, hablé mucho de la autojustificación, o los que de plano dicen, no, pues para mí no hay perdón, y se van del otro lado, o sea, se autocondenan, o se autojustifican o se autocondenan, pero son incapaces de aceptar su condición de pecador, y aceptando esa condición de pecador, entonces la noticia es que Dios ama al pecador. Vino a salvar a los pecadores. Dio su vida por los pecadores. Y entonces cuando la persona lo entiende, puede apropiar el perdón, la gracia, la misericordia para ser salvo a través de Cristo, ¿sí? Dios puede justificar solamente al culpable.
¿Sí? O sea, el que dice de sí mismo, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Sí, mi condición es la de un pecador. Fíjate, Pablo, que fue el superapóstol, el hombre que vivió y experimentó la gracia a un grado impresionante, él decía de sí, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate, este hombre que alcanzó la gracia, que consagró su vida, que él hacía milagros, recibía milagros, o sea, este hombre especial tenía tanta gracia porque todos los días recordaba su vida pasada pecaminosa y perversa, pero también recordaba la enorme bendición, la enorme misericordia, ¿sí? Amor y perdón que había recibido de parte de Dios. Y esto entonces lo llevaba a vivir con todo su corazón para su Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, Dios va a justificar, es el único que puede justificar al que se declara culpable, porque porque precisamente Él ha hecho la expiación por ellos, por los que se declaran culpables, por los que se declaran pecadores, por los que ya no se autojustifican ni auto se condenan, sino decir, ok, yo estoy perdido, le dicen, sálvame Dios. ¿Sí? O sea, esa es la sabiduría, esa es la correcta definición de las cosas. Sí, soy un pecador, estoy perdido, pero creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú tienes las credenciales, los méritos, los talentos necesarios para salvarme. Y necesito de ti como un Salvador. Esa es la diferencia. ¿Sí? Dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios ya nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. Son dos cosas. Estábamos irreconciliados con Dios. Sin embargo, Él se acercó y dio los medios, con las credenciales suficientes, con los créditos suficientes para decir, mi hijo es justo, mi hijo fue fiel, mi hijo vivió una vida santa, justa, perfecta, ¿sí? Y después de esto, la comprobación de todas estas cosas es que resucitó, y resucitó incorruptible, resucitó en gloria, resucitó en poder, resucitó para darnos vida eterna, ¿sí? Entonces, Él es el único, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por los cuales y a través del cual podamos ser salvos. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, es cuando ahí choca contra las ideas de los seres humanos, su religión, su filosofía, sus buenas obras, o incluso hasta la negación, ¿no? O sea, cuando una persona tiene problemas con su conciencia o con el saber que va a dar una cuenta más adelante, mejor dice, no existe nada. Pues, ¿cómo crees que voy a reconocer a Dios? O voy a reconocer que voy a ser juzgado, que soy pecador, y entonces son los agnósticos que dicen, aquí no existe nada, ¿no? Pues claro, para su conveniencia, para vivir como quiere, si le plazca, pues al cabo, ¿para qué o sea, no habrá nunca por qué dar cuenta de mis actos, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Esa teoría. No hay nada, no existe nada, y entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Claro, es una forma muy tramposa, deshonesta, de tratar de negar la realidad, ¿sí? Bueno, entonces, sí, expiación, ahorita lo vamos a definir, está más adelante, pero también estamos hablando de la propiciación. Son dos cosas. Expiación es el pago que se hace, ¿sí? Hay una expiación, es decir, el traspaso de la culpa, de tu culpa, al justo, ¿sí? Y la propiciación es el sacrificio, ahí está. Expiación es lo que sucede espiritualmente y la propiciación es el hecho material. Uno es el hecho espiritual y el otro es el hecho material. El hecho espiritual es expiación, rescate, justificación, pero el hecho material es la propiciación. Si no hay un sacrificio, todavía se debe. ¿Sí me entiendes? O sea, el pago es... El pago del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, una cosa es la condición espiritual y la otra es el medio material y físico que consuma,
¿sí? El pago de nuestros pecados. Entonces, eso es la propiciación. La propiciación era lo dispuesto por Dios. Él mismo pagó el precio de la expiación. Parece que es un juego de palabras, o parece que es un sinónimo, pero no es un sinónimo, ¿sí? Expiación es la no culpa, ¿sí? En el término del derecho es alguien que está impoluto, ¿sí se dice así? Infoluto, a ver si no me equivoqué. Creo que es así. Se los voy a checar porque es un término del derecho romano, ¿sí? Es decir, alguien que ha sido declarado sin culpa, eso es lo que quise decir, ¿sí? Y repito, insisto, la expiación es el hecho material que le dio ya el pago de ese pecado, ¿sí? Entonces dice así, Éxodo 30, ¿sí? ¿Alguien trae un buscador? ¿Quién me busca la palabra esta? No, impoluto, creo que... Ok, muchas gracias. Y para ver si no me equivoqué o hay que corregirla, ¿sí? Éxodo 30, 15, dice así. Mándeme. ¿Me dices cómo se dice? Perfecta. Impoluto, exactamente. ¿Lo repites? Limpio, sin mancha. Ahí está, ya. Qué bueno, casi me confundía con la palabra. Bueno, Éxodo 30, 15. Ni el rico aumentará, ya me acordé, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Ahorita les explico esto. Cuando diera la ofrenda al Señor para hacer expiación, otra vez, expiación por vuestras personas. Simbólicamente, en los tiempos de la ley, en los tiempos de el primero y segundo templo, ¿sí? Se hacían dos formas figurativas para representar el pago de la deuda. El sacrificio del corderito, una vez al año, en el día de la Pascua, recordando lo que había pasado 2000, 3000 años antes en Egipto, recordaban esa noche, ¿verdad? Y volvían a sacrificar el cordero, ¿sí? Y volvían a tomar la sangre. Solamente que la sangre que se sacrificaba en la Pascua año con año ya no se ponía en los dinteles de las puertas. Solo se sacrificaba un cordero pascual, ¿sí? El día de la Pascua. Y entonces al sacrificar al cordero se recogía en un lebrillo toda su sangre. Y entonces el sacerdote entraba al templo, entraba al lugar santo, luego traspasaba, abría la cortina al lugar santísimo, y entonces llevaba un hisopo, así metía el hisopo en el lebrillo y salpicaba esa sangre en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Una placa de oro macizo de unos 10, 12 centímetros, como de 1 metro o 1,20 metros de ancho, y allí es donde había una luz que brillaba, y era la presencia de Dios. Y entonces Dios se agradaba de que ellos recordaran al Cordero Pascual que los sacó de Egipto, que los rescató esa noche, ¿sí? Fíjate, te voy a explicar algo. El Cordero Pascual de Egipto era el símbolo, pero esa noche el ángel de Dios, es Cristo, pasó. Eso significa Pascua, pasar, pasó. Y entonces donde vio la sangre, de todos los que creyeron y obedecieron, se salvaron. Pero donde no vio esa sangre, hubo muerto. Desde el muerto del burrito, de la res o de los conejos, si había conejos en casa, ¿sí? Hasta el primogénito de Faraón. El primogénito del esclavo, del pueblo, del noble y del más grande de ese momento, el Faraón. Porque no hubo algo que detuviera el juicio. No hubo un salvoconducto que detuviera el castigo. Y eso que lo detenía, el salvoconducto, era la sangre. Entonces, la Pascua que se celebraba año con año era el recordar, pero ya no todo el pueblo, sino solamente el sumo sacerdote, donde año con año, el día de la Pascua, que conmemoraba ese día, hacía este ritual que te acabo de explicar, ¿verdad? Sacrificaban un cordero, él entraba, salpicaba en el propiciatorio con el hisopo la sangre, y entonces cada año los pecados que se cometía en Israel, todo el pueblo quedaba perdonado, ¿sí? Pero finalmente, cuando Jesucristo es el Cordero, el auténtico, el único, ¿sí? El irrepetible sacrificio que él haría en ese momento, ¿sí? Él ganó el perdón, la justificación, la redención y la expiación
de todos nuestros pecados. El que es capaz de creer esto y decir, Señor, tú eres mi Salvador, tú moriste por mí, tú pagaste en la cruz por mis pecados, y entonces te recibo en mi corazón, es cuando entonces se da el perdón, la adopción, la redención, y es cuando Cristo entra a tu vida. Fíjate esto que parece todo un proceso que tengo que explicar, es un poco complejo, pero ahí está, ¿sí? Porque estas palabras no son comunes del castellano, ¿sí? Ok, entonces, ni el rico, pero entonces, aparte del sacrificio que se me perdía, ellos también colaboraban llevando un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Una moneda con 4 gramos de plata, ¿sí? Entonces, se pagaba de 2 maneras, simbólicamente, espiritualmente, con un sacrificio de un cordero, pero también ellos entendían que esa plata, ¿sí? También era el costo, era el pago, ¿verdad? En un sentido hasta monetario, ¿sí? Así lo dice, ¿eh? Lo puedes checar en Éxodo 30:15, ¿sí? Y entonces, ¿te acuerdas? Oye, ¿y Cristo pagó el precio? Sí, a él lo compraron por 30 piezas de plata, ¿sí? 30 piezas de plata, no fueron 4 gramos de oro, fueron mucho más, una cantidad más grande de plata. Hasta se tuvo que pagar su sacrificio. ¿Cómo ves? Claro, a través de una traición, ¿verdad? Que alguien dijo sí, aunque después la regresó, ¿verdad? Pero ya no había, fíjate, regresó el precio de un inocente, pero él no se salvó. Es increíble, ¿eh? O sea, se dio cuenta de su culpa y del delito y de la fechoría que había hecho, pero esto no lo salvó. ¿Por qué? Porque no fue con la persona y al lugar indicado. Te lo voy a explicar así. Por más sacrificios que hicieras, o por más flagelación que hicieras de ti, ¿por qué no se prende? No se cierra. ¿Sí? Si no vas con la persona indicada, con el que pagó el precio, así te despellejaras, eso no te va a salvar. Así te flagelaras, eso tampoco te va a salvar. O sea, la gente tiene tantos conceptos equivocados pensando que algo lo va a salvar. No, es Cristo y es su sangre. No existe otra manera. ¿Ok? Bien, vamos a seguirle. Hasta la fecha los judíos siguen haciendo esta tradición del... Año con año se celebra la Pascua. Lo que pasa es que, qué buena pregunta, como no hay un templo, pues ¿a dónde entran? No hay un propiciatorio. ¿Dónde lo hacen? Simplemente lo conmemoran, ¿sí? Pero ya no lo realizan. Son cosas distintas. Una cosa es conmemoración y otra cosa es ejecución, ¿sí? Entonces ellos tienen desde el año 70 que Tito les destruyó el templo, ¿sí? Y se llevó todas las piedras porque le prendió fuego, estaba pintado de cal, de estuco, cal o estuco. Entonces se empezó a fundir el oro. Entonces los muy sinvergüenzas soldados romanos, cuando vieron que todo el oro se estaba fundiendo y estaba impregnando las piedras, dijeron, pues cada quien agarre lo que quiera. Por eso no quedó piedra sobre piedra. No porque quisieran desmontar un templo, no, sino era para robarse el oro que ya se había impregnado en cada una de las piedras del templo. Ese día, esa Pascua fue la última que se celebró y que ya era una Pascua falsa, porque la verdadera Pascua Cristo ya la había celebrado en el 33 cuando él muere. Ya había cumplido todo. Entonces, el 70 simplemente es el cumplimiento de lo que Jesús dijo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Entonces ellos nada más la conmemoran, pero ya no la celebran. ¿Sí? Ok, bien. Aquí está. Propiciación. Fíjate, sacados del Arush y sacados de un diccionario bíblico. ¿Sí? Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Que esto quede claro. Es la única forma. ¿Sí? La otra, propiciación. La propiciación es un término que se encuentra en la Biblia. Este es el diccionario bíblico. Y se utiliza para describir el acto material de satisfacer la justicia de Dios
y reconciliar al hombre con él. Está más complejo, ¿no? Perdón, está más completo, no complejo, completo. Eso significa. Y él es nuestra, o sea, Cristo es mi propiciación, es nuestra propiciación, los que lo hemos aceptado y los que lo hemos creído. ¿Te das cuenta qué lejos están las personas religiosas de esto? ¿Qué lejos están las personas que confían en sí mismas? ¿Qué lejos están las personas que se autojustifican? ¿Qué lejos están las personas que piensan que es la balanza? Mis malas obras contra mis buenas obras. Muy lejos de esta verdad. No hay otro nombre dado bajo el cielo por el que podamos ser salvos. Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio es completo. ¿Sí? No hay que quitarle, no hay que añadirle. Solo en Él y a través de Él. ¿Ok? Vámonos, por favor. Este me fascinó. El Salmo 85:10 dice lo siguiente: la misericordia y la verdad se encontraron, punto y coma. La justicia y la paz se besaron. Fíjate, aquí hay cosas opuestas. La misericordia es la compasión infinita de Dios por nosotros. ¿Sí? Pero también la verdad, ¿cuál es la verdad? Que tú y yo somos pecadores. ¿Sí? Y que el mundo está perdido. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces dices, a ver, espérame, ok, pero dice que esa verdad, esa tragedia y esa misericordia se encontraron. ¿Sí? Pero también dice la justicia y la paz. ¿Sabías que son antagónicos? La justicia es que caiga la espada de la justicia, que caiga el castigo, que caiga la condenación. Eso es justicia. Que cada quien pague lo que debe de ser, ni más ni menos. Pero luego dice la paz. No entiendo. Concatenamos las ideas. La misericordia, vamos a unirlas así de esta manera. Misericordia y paz. Sí suenan, ¿no? Sí se correlacionan. ¿Sí? Y vamos a unir la otra. Verdad y justicia. Sí se relaciona. Soy culpable, soy pecador. Y entonces merezco un castigo mi pecado. ¿Verdad que así ya lo entendemos? Entonces, hay un solo lugar en el tiempo, en el espacio y en el universo donde estos se encontraron. Estas cuatro, dos verdades de este lado y las otras dos de este lado, ¿qué crees? Se vieron las caras, se abrazaron y se besaron en la cruz del Calvario. Ahí fue. El amor de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios, la justificación de Dios, pero por otro lado, la ira, el castigo, el juicio, el pago implacable de Dios. Todo esto ahí se encontró en la persona de Cristo. No hay otra forma. Todo lo que sea diferente a esto es mentira, es falso, es un engaño. No salva a nadie. Solo ese lugar, solo esa persona y solo ese acto es lo que puede darnos la vida eterna. Me fascina. Yo creo que habría que ponerlo así, como especial en nuestra vida, esta verdad. Damos otro clic, por favor. Tabito, ayúdame. Lo que me hidrato, por favor. Habiendo pagado aquel precio de una manera total, Él es justo para perdonar a los creyentes en Jesús. La culpa del hombre queda primero perdonada, y luego Dios puede justificar con justicia. Ok, entonces, el pago está dado en la persona de Cristo. Aquel precio de una manera, o sea, fíjate, ahí se pagó todo. Antes, durante y después. Todo. No tiene limitación de tiempo y espacio. ¿Sí? Él es justo, sí, claro que sí. No hay justo ni a un uno. Pero Él sí es justo. El único justo. El que no conoció pecado. ¿Sí? Aquel varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios siempre fue su delicia, y en su ley meditó de día y de noche. Exactamente. ¿Quién dijo Salmo 1? Exactamente, así es. Él es el único que sí cumplió justicia absoluta, ¿sí? Y entonces, siendo justo, muriendo, como el más vil de los pecadores, porque quiso ocupar nuestro lugar, porque quiso ser la ofrenda, el pago, el sacrificio, la expiación y la propiciación, que ya entendimos qué significa, ¿sí? La culpa del hombre, o sea, insisto, tú y yo y todos los demás debemos reconocer esto: sí soy pecador, y si soy pecador, entonces soy culpable, ¿sí? Pero yo sé que ese amor, esa misericordia, me puede dar el perdón, ¿sí? O sea, no vas a pensar que es como un tipo deshonesto decía, pues haz de cuenta que no pasó nada, aquí no pasó nada. No, espérate, ¿cómo que no pasó nada? Pues, ¿qué crees? ¿Que somos tontos o qué? ¿O a quién vas a sobornar, no? Claro que pasó y fue muy grave. No finjas, no escondas, no niegues. Les dije la vez pasada, no hay que ser cobardes. Porque el cobarde nunca reconoce su maldad. El cobarde nunca se declara pecador. El cobarde nunca le llama al pecado malo. ¿Sí? Pero después de esto, después de ser valiente y reconocer todas estas cosas, entonces le dice, cree en el perdón y en la misericordia de Dios. Y le pide auxilio, socorro, ayuda y perdón. Y Dios se lo otorga. ¿Sí? Entonces, ya que me declaré culpable, Dios me perdona a través de Cristo. Y luego Dios puede justificar con justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo ganó en la cruz. En Él se hizo justicia. Y Él me regaló a mí, y te regaló a ti, el día que lo aceptaste, esa justicia. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así. O sea, conclusión, las dos primeras conclusiones. ¿Es por gracia? Sí. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. Es por fe, pero por supuesto, lo tienes que creer para recibirlo. Gracia y fe. ¿Ok? Vámonos. Él no puede justificar, Dios no puede justificar a nadie en un estado de impiedad. O sea, alguien que está muerto y atrapado en sus delitos y pecados, un muerto espiritual en sus pecados, si no reconoce su condición, o sea, tiene que reconocer dos verdades. Yo soy un pecador, pero Dios es justo. Yo soy malo, pero Dios es bueno. Yo soy un inútil que no se puede salvar, pero Dios ya me salvó a través de Cristo. Tres verdades que acabo de confesar. De veras que hay que ser honesto y hay que ser sincero y hay que ser humilde para decir estas tres verdades y reconocerlas, ¿sí? Entonces dice aquí, es a los creyentes de Él y en Él, aquí no sé ya, de Él y en Él, ¿sí? En Jesús, que Dios justifica, porque cuando creemos en Él, en Cristo, somos perdonados y por ello aptos para ser justificados. Está claro. Por Él y en Él y a través de Él. ¿Sí? Yo reconozco mi parte y Dios ya hizo todo para darte el perdón. A ver, aquí me está faltando algo muy importante. ¿Qué es el perdón? Hay una sola cosa que lo motiva. Exacto. El que perdona ama. Así es. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Vámonos, por favor. ¿No será el hombre justificado por sus buenas obras? Pues el que insista en esto no ha entendido nada. ¿Sí? Es más, para mí el versículo más impresionante que la Biblia dice respecto a la maldad del hombre, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, ¿sí?
Trapo de inmundicia es un trapo con residuos menstruales. Eso significa nuestras justicias. Cuando yo trato de hacer algo bueno, es algo inmundo. No sirve. Pero si lo hace Dios, es diferente. ¿Sí? Por las obras de la ley, aquí Romanos, Dios nos lo aclara en Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley sirve, sí. ¿Sabes para qué sirve? Para que nos abra los ojos del entendimiento y de la conciencia para decir, sí, soy un pecador. Ese es el sentido de la ley. No para tratar de cumplirla, porque nadie la puede cumplir. Puede cumplir 1, 2, 3, 4, 5, pero son 613 mandamientos. ¿De qué sirve que cumplas 5, 6? Si los demás no los has cumplido, pues no, ya no lo pudiste hacer, ¿sí? Si alguien hace el bien y lo mejor que puede, ¿y quién hay que no lo haga? Sí, creo que todos en algún momento tratamos de portarnos bien, tratamos de ser buenos, tratamos de ser morales. Está bien, qué bueno que has hecho lo bueno, eso es lo correcto, ¿eh? O sea, si yo nunca entré a robar a una casa ajena, qué bueno, eso está bien, ¿sí? Si yo no me robé el examen de la prepa, qué bueno, me puse a estudiar y pasé el examen, ¿verdad? Qué bueno, eso es lo correcto, pero eso no me salva. No alcanza, ¿sí? Es decir, sí, ante los ojos de los hombres, a ver, si alguien hace el bien y lo mejor que lo puede hacer, está bien. Todos lo hemos hecho de alguna manera. Eso lo va a hacer, eso no lo va a justificar, ¿sí? Sí, ante los ojos sí, tal vez ante los ojos de los hombres, sobre todo mi mamá, qué bueno que te portaste bien, ¿eh? Me acuerdo mucho. O mi abuela, no se diga, era más acosadora, controladora. Pero bueno que no me tocaste nada de aquí, ¿eh? Porque si lo hubieras tocado, te metes problemas conmigo y con tu padre. O sea, era control absoluto. Y hay de mí si yo movía algo, tocaba algo, porque ya me había tocado una paliza. Entonces decía, qué bueno que no agarraste nada. Qué bueno que no tocaste nada. Qué bueno que no entraste a donde no debes entrar. Sí, bueno, por sometimiento, ¿no? Por miedo, sí. Qué bueno que me lo decía ella. Y sí, qué bueno, me evitó problemas. Pero eso no me hacía mejor o más bueno. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 2, del 21 al 22? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? A ver, vamos a entender porque parece algo medio confuso. ¿Qué fue primero? ¿La acción de Abraham o la fe de Abraham? La fe. Por supuesto. Y entonces ya no fue necesario, ¡pum!, clavar la daga, ¿no? O sea, lo creyó, lo iba a hacer, con eso es suficiente. Estás justificado porque lo creíste. ¿Qué crees? Eso que yo detuve para que no lo hicieras, algunos siglos más adelante, lo voy a hacer yo con mi hijo. Yo sí voy a sacrificar a mi hijo, ¿sí? Va a ser la consumación material del sacrificio, la propiciación y la redención. Pero simplemente no fue necesario que actuara, sino que creyera. Con eso fue suficiente. Vámonos. Ok, esto es lo que me decía mi abuela. ¿Eh? Qué bueno que hagas lo bueno. Es lo correcto. Sin embargo, eso no justificará a nadie delante de Dios. Eso es lo que ella no entendía. ¿Sí? Las obras no compran. Espérame, subraya esto. Tus obras buenas, mis obras buenas, no compran la salvación, ni compensan, ni aminoran nada contra nuestros pecados. Solo es la sangre de Cristo. Ahora, espérame. Vamos a ver, porque para que no haya confusión, vámonos al que sigue.
Si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué jactarse delante de los hombres? Claro, pero no para con Dios. ¿Sí? Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí está más claro. A ver, pero espérenme tantito. Cuando ya has sido perdonado en Cristo por su bendita sangre, acuérdate, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sí lo has leído en la Biblia, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Es por eso es tan importante leer la Biblia. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que tú recibes a Cristo, tu vida ya es otra. Tu alma ya es otra. ¿Sí? Tu salvación está pagada. La compró Cristo. Y entonces, si tienes la posibilidad de tener un espíritu nuevo, un corazón nuevo y una vida nueva. Que esto quede claro. Y entonces con ese corazón renovado, claro, si yo amo a mi mujer y le soy fiel, ¿verdad? ¿Estoy obrando? Sí, en un sentido sí, pero ya con un corazón renovado por Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, no estoy echando a la basura las obras. Las buenas obras son las que Dios hizo por nosotros. Las que están preparadas en el cielo, prediseñadas. La predestinación es de las obras buenas de Dios en nosotros. ¿Sí? A ver, si algo no queda claro, levanten la mano y lo aclaramos, ¿eh? ¿Sí? Lo que se predestinó fue esas buenas obras de Dios. Y cuando tú dices, Padre, por esa redención que me diste, por esa salvación que tengo, ¿sí? Claro que, ¿qué es el testimonio de un creyente? Las buenas obras de Dios en tu vida. Eso es el testimonio. El testimonio que más impacta es esa transformación, esa regeneración viva, real, palpable. ¿Las haces tú? No, ya la hizo Dios desde el día que aceptaste a Cristo. Simplemente andas en su camino y de forma natural llegan esas buenas obras de Dios en ti. Pero no quiere decir que las obras sean basura, no. Las que tú haces y las que yo hago sí son basura. Y suena fuerte, ¿eh? Pero las que hace Dios en tu vida son obras eternas. ¿Sí? Creo que sí queda claro, ¿no? Pero Dios no puede hacer esas obras si no está en ti. ¡Exacto! Sí, no lo hace de lejos, lo hace dentro de ti. El corazón nuevo y el espíritu nuevo dentro de vosotros. Es el de Cristo, para que las cosas cambien. O sea, aquí ya no es, el fin no justifica los medios. ¿El origen es bueno o es malo? Si lo hago yo, es un origen malo. Pero si lo hace Cristo, es un origen bueno. Las obras buenas, las buenas obras son las de Dios, que ya están prediseñadas para que simplemente tú andes en ellas, con tu espíritu nuevo, tu mente nueva y la regeneración de tu vida y de mi vida. Creo que eso ya lo dejamos claro, ¿no? El que sigue, por favor. Pásale, Fernandita, ¿no? Por favor. Gracias. No puede haber buenas obras delante de Dios, a no ser que broten de un corazón bueno, purificado ya por la sangre de Cristo. Y el hecho de que un hombre confíe en su propia bondad, en lugar de la de Dios, demuestra que su corazón sigue estando enemistado con él. Lo que acabo de explicar aquí está escrito. ¿Sí? Ya con un corazón purificado y renovado, sin problema, las obras las hace Dios. Esas sí valen. Y se convierten en un testimonio sólido que da cuenta o que manifiesta lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Ok? Vámonos. Muchas gracias. Bien, ¿de qué manera justifica Dios al hombre? Lo justifica, legalmente, como un acto justo de Él, como juez eterno, en el momento en que la persona pecadora cree en Jesús como su sustituto, quien obró la expiación por él.
Ahí está. Por eso cuando yo guío en oración a alguien, más o menos digo palabras más, palabras menos. Dios, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis faltas. Yo no puedo dejar de pecar. Límpiame y lávame con la preciosa sangre de Cristo. Él, lo declaro hoy, Él es mi único Salvador. En Él confío de forma exclusiva para darme perdón y para darme amor. Gracias porque tu bendita sangre me ha lavado. Entra a mi corazón. Te recibo hoy dentro de mí para que estés allí para siempre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Palabras más? Palabras menos. Así guía una persona. ¿Sí? Estoy diciendo todo esto que acabo de poner aquí. ¿Te das cuenta que es fácil guiar a una persona en oración? Si la persona sí se considera culpable, pecadora, y sí se da cuenta que necesita de un Salvador, nada más tómale de la mano en sentido figurativo y ayúdala, guiándola en esta oración. ¿Ok? A mí así me ayudaron, a orar para recibir a Cristo. Adelante, por favor. Dos palabras que, vamos a ver, contar e imputar, ahorita vamos a entender. Aparecen 10 veces en este cuarto capítulo de Romanos, que expresan claramente la naturaleza y la manera de esta justificación. Contar e imputar, ¿sí? Así que, así la justicia de Dios es contada por gracia o imputada, en el buen sentido, al creyente. Tú no lo eras, no eras justo. Ya te declaraste pecador, entonces, mira, el pago, el sacrificio, la expiación y la propiciación es tuya. A partir de ese momento, espiritualmente tú ya eres justo. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Por el pago y la justicia que se hizo por ti y para ti. ¿Sí? Así la justicia de Dios es contada por gracia o imputada al creyente de manera inmerecida. En el mismo sentido en que nuestros pecados fueron puestos o imputados, ¿sí?, a Cristo, se trata de una compensación totalmente de la justicia divina y eterna. Te lo voy a leer. ¿Sí? Del Antiguo Testamento, este pasaje es fundamental. Ha habido judíos durísimos, necios, pero cuando han entendido esto, lo entienden. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él o imputó en él, ¿sí?, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El que más me encanta. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Cristo, a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Te lo paso al costo. Isaías 53. Ahí está. Ahí está la consumación de esta justicia, de la persona y de cómo lo hizo. ¿Sí? Isaías 53. Es desde el 5 hasta el 12. ¿Ok? Bien. Así como debemos, o sea, para mí hay versículos claves, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, como te sabes tu nombre y tu fecha de nacimiento, creo que es muy importante que también te sepas esos versículos. ¿Te das cuenta qué importante es vivir en la palabra? Esto no es una religión. Esto no es una costumbre. Esto no es un hábito.
Esto es nuestra vida. Vivir en la palabra. Andar en la palabra, creer en la palabra. ¿Sí? Ok, el que sigue, por favor. Esta justicia es sobre todos los que creen en Él. Romanos 3:22. La justicia exclusiva. ¿Sí? Dice de Dios, pero es exclusiva de Él. Por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Con tanta certidumbre como que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, ¿dónde están los sentimientos entonces? Quedan excluidos. La cuestión es, ¿qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros? Pues nomás dar todo. Su vida, su sangre, su sacrificio, su obediencia, su santidad, su justicia, su bondad, su perfección, por ti y por mí. ¿Sí? Adelante. ¿Puede alguien quedar justificado simplemente, ¿cómo decías, Agustina? ¿Cómo te dice la gente? Ah, entonces nada más creyendo. Así dicen, ¿no? ¿Cómo dicen, Agustina? Cuando les comparte uno, Sí. sí, o sea, cuando tú les dices, mira, te ama y no, no, yo me voy a salvar, por obras. Pues están perdidos. Sí. Yo me porto bien. Están perdidos. O una, pero otra, no, es que no creo que con esa simple oración, Exacto. Dios me perdona. ¿Sabes por qué lo dicen? Por necios, por duros y por incrédulos. La salvación es tan sencilla. Fue tan simple. O sea, a Él le costó todo. Pero cuando tú lo crees, recibes todo. ¿Sí? O sea, es compleja para Él, pero sencilla para nosotros porque es por gracia. Creyendo, ¿sí? Sí, completamente en el acto y para siempre y de ninguna otra manera. De ninguna otra manera podemos ser salvos. Dios justifica al creyente en Jesús, por Jesús y a través de Jesús. Exclusivamente. ¿Sí? Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el único, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Les voy a pasar este estudio a todos, porque es el manual, es el ABC, donde puedes obtener Por favor. claro que sí, toda la verdad. ¿Ok? Vámonos. La conclusión, ahora sí, llegamos a las conclusiones, ¿sí? Ya voy a terminar. La conclusión, por ello podemos llegar a la siguiente conclusión, de que un hombre está justificado por fe, solo por fe. Romanos 3:28, es más, aquí lo dice, ¿eh? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿O te vas a forrar de trapos inmundos? Será algo nauseabundo. Solo es por fe. Y nada más por fe. Adelante, por favor. Resultado de la justificación. Por ello, estando justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, ¿cómo dice Gorda? Exactamente. Para todo en el que él persevere, ¿no? Así es. Sí, bien, ahí está. Vámonos. Ahora sí, rápido. El ejemplo de Abraham. Ya lo he mencionado, vamos rápido. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Hechos 13:39. Y que de todo aquello, la pregunta sería, oye, ¿y mis debilidades? ¿Y mis pecados? ¿Y mis secretos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Tú puedes? ¿Te digo la verdad? No. Entonces, ¿de qué se trata?
de que le pidas ayuda a Dios. Dios, yo no puedo. No está en mí. Pero creo que en ti sí puedes. Tú sí puedes, Dios. Y que de todo aquello, aquí está, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Romanos 4, del 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, el que trata de cumplir la ley, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tan claro como el agua pura. O cuando el viento sopla y es fresco. Vámonos. ¿Sí? La promesa realizada mediante la fe, Romanos 4, son muchos. Ya insistí mucho en el punto, ¿sí? ¿Cuántos faltan? 2 más. Ya, entonces, aguántenme, 2 más y ya acabamos. Romanos 4 del 13, 14 y 16. 13, 14 y 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana, inútil resulta la fe y anulada la promesa. ¿Sí? ¿Tú crees que hay un judío que se va a salvar cumpliendo la ley? No existe uno. No hay. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solo, fíjate, ahí está la buena noticia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres hijo espiritual de Abraham. Y eso pesa más que ser del linaje de Abraham. ¿Quién es del linaje de Abraham? Los judíos, pero no creen. La fe pesa más que el linaje. ¿Ok? Vámonos. Sí, contar significa atribuir, imputar. El creer es nuestra parte. El contar es la parte de Dios. Es lo que te toca a ti, lo que le toca a Dios. Lo que le toca a Dios ya lo hizo. Y lo hizo en Cristo. ¿Qué te toca a ti? Creer. Recibir. Dejar de estar justificando pecados, de estar justificándote en una filosofía, en una religión, en lo que tus padres te dijeron. Pues, ¿qué crees? Lo siento, pero se equivocaron. Es lo que dice Dios. ¿Sí? Por la fe contamos que la palabra de Dios es verdad y actuamos en base a ello. Espérame, me dijo, ¿y cómo conoceremos que esto es la verdad? Cuando vean sus vidas transformadas. ¿Tiene comprobación? Claro que sí. ¿Sí? El que no cuenta en base de esto es un incrédulo. Y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Déjame soportarlo con la palabra. Otro de los versículos más impresionantes de la Biblia es este. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos. Ya lo dije, el cobarde es el que nunca dice que pecó y está mal y es un pecador. Pero el incrédulo es el que citaba Agustina. ¿Cree solamente en Cristo? No, ¿por qué voy a creer en eso? Así de simple. Pues, ¿qué crees? Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es complejo ser incrédulo, ¿eh? Está a la par de ser un asesino. Exactamente. Igual. Lo mismo se condena a él que el homicida. ¿Ok? Vámonos. Creo que ya, ¿verdad? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de... Por esto la gente se va al infierno.
No se va al infierno por ladrón, mentiroso, homicida. No, no, no. Se va al infierno porque no creen esto. Eso es lo que los condena. El pecado imperdonable no es el pecado más vil, más sucio o más miserable o más destructivo. El pecado imperdonable es no creer esto. Exactamente. A ver, ¿ya terminamos? Miren, ahora sí, vamos a cortar y ahorita para hacer todas las preguntas que necesiten hacer.